ponerlo, tenemos que informar de que, según la Ley de Protección de Datos, esto va a ser grabado y será colgado en la página YouTube de Bhakti. Entonces sabéis que si no queréis que vuestra imagen pueda salir, tenéis que cerrar el icono de la camarita que normalmente aparece abajo a la izquierda de las pantallas, pero en algunas otras pantallas, no sé si son los teléfonos o otros aparatos, pues aparece en otro ángulo, pero lo veréis con claridad. Y bueno, ya sabéis que una vez que se comienza la presentación, es mejor no enviar chats con saludos y todas estas cosas porque van apareciendo en las pantallas de todos los compañeros y distraen del momento en que quizás haya algo que se está presentando que pueda ser de real interés, aunque posiblemente es todo, ¿no? Entonces, los que queráis recibir los programas que se imparten por vía Zoom y que se realizan por diferentes ramas de la sección española, podéis escribir un mail a actividades.virtuales.ste@gmail.com. Indicáis vuestro nombre y apellido, vuestro país y ciudad de residencia y la dirección electrónica y teléfono, y os incluirán para que podáis recibir estos programas, aunque el de Bhakti yo sabéis que lo envío cada semana. Si algunos de los que estáis aquí no tenéis mi dirección electrónica y queréis recibir el programa directamente desde mí, pues a Clarisa Elósegui, dirección electrónica clarisaelo@gmail.com. Aunque la mayoría pues ya estáis inscritos. Si ya lo estáis y recibís mi programa, no es necesario que me volváis a escribir porque ya os tengo. Y ahora sí que vamos a pasar a aquellos momentos de silencio para que nos preparemos para el trabajo que vamos a ir desarrollando este rato. Y esta es una invocación universal de Annie Besant, la recibió ella así, y dice: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Una invocación a los poderes ocultos que están en todos y cada uno de nosotros. Y como sabéis, siempre tenemos esta imagen para que nos vayamos acostumbrando a tenerla como muy presente, que pensemos de una manera más universalizada y en todos los reinos de la naturaleza, además del humano. Y hoy más que nunca, sabiendo cómo está el mundo y los acontecimientos que se están desenvolviendo, requerimos de mantener nuestra vibración lo más elevada posible, porque solo una vibración elevada puede ayudar a la ley a que mejore la situación en el mundo. Ni los miedos, ni los llantos, ni los ruegos, ni las rabias y otras cosas indeseables. Todo eso es perjudicial en lugar de poder ayudar. Solo el amor, las vibraciones más elevadas, aquellas que son de amor y compasión, pueden sumarse y, de acuerdo a la ley, ayudar en la medida de lo posible que la ley permita.
Hoy vamos a continuar donde lo dejamos, pero es uno de los subcapítulos tal como los tiene numerados la señora Besan. Y entonces estamos ahí con el tema del espíritu y la materia, cosa muy importante, porque de ahí parte toda la manifestación. Es importantísimo que comprendamos nuestra procedencia, de dónde venimos y desde ahí por qué y para qué estamos aquí y el largo etcétera. Y lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Como el conocimiento de sí mismo no es una cuestión de un ratito, ni siquiera de un curso, y ya está todo hecho y qué bien que estamos, ni siquiera de unos pocos años, es una cuestión de comenzar, estar atentos e ir transformándonos. Y no importa el tiempo, de día en día y a cada instante. Como que de vez en cuando oímos pues, ciertos comentarios, las personas expresan su inquietud, pues he querido recoger aquí algo de esta idea. Que algunas personas dicen que nuestra bibliografía, la teosófica, es a la vez demasiado abstrusa, excesivamente técnica y muy costosa para el lector. La teosofía no conviene tan solo a los eruditos, conviene a todos. ¿Acaso entre quienes en este curso perciban los primeros vislumbres de las enseñanzas teosóficas, haya algunos que se vean impelidos a profundizar en su filosofía, su ciencia y su religión? Las obras teosóficas, todas las obras teosóficas que lo son, están escritas para las gentes atareadas en los negocios de la vida cotidiana, que no es necesario estar apartados del mundo, al contrario, es las personas que están atareadas en los asuntos de la vida, la familia, el mundo laboral, el mundo social, los amigos, etc. Y que anhelan conocer algunas de las capitales verdades que hacen la vida menos penosa de sobrellevar y la muerte más fácil de afrontar. Estas obras están escritas por servidores de los maestros. Maestros con M mayúscula, estos sí son los maestros. Los demás somos aprendices, como he dicho hace un rato. Los maestros que son los hermanos de nuestra raza, los hermanos mayores. Y estas obras no tienen otro objeto que ayudar a nuestros prójimos. Y ahora vamos a continuar donde lo dejamos días atrás. Y en este subcapítulo sigue hablándonos del espíritu materia. Y nos dice así Annie Besant, el epíteto espíritu materia tal vez se entenderá mejor si nos detenemos por un momento en el método de la formación de los átomos de los planos sucesivos, que sabemos pues, que empiezan por acá, por el primero, y hay hasta 7 planos. Aquí solamente he reservado estos 3 primeros porque son de los que nos comienzan a hablar. Para cada sistema, la materia del espacio que lo rodea es su raíz de materia y es llamada, en los libros sánscritos y originales, es llamada Mula Prakriti, y así también es citada en la doctrina secreta. Y nos dice que es tal como la denominan gráficamente los hindúes. Entonces es para cada sistema solar, que ya vimos que esto no es nada más que, bueno, pues un dibujo que pude encontrar, es una burbuja, para poder significar que es ahí donde el logo solar dice, aquí construiré mi universo. Y desde allí atrae a la materia que está a su alrededor, la va atrayendo hacia adentro, de ahí las flechas, ¿no? Va trayendo toda la que necesita. Así
que esto es lo que dice. Para cada sistema, la materia del espacio que lo rodea es su raíz de materia, llamada Mula Prakriti. La materia de cada sistema tiene esa materia como su raíz o base y su propia materia especial crece, se diferencia. Recordad que los que están en amarillo en doble paréntesis son pequeños añadidos míos para ayudar un poquito más a clarificar. Su propia materia, desde el momento que la atrae dentro de su propia aura más amplia, ella a partir de ahí el logo solar le va a imprimir a esa materia que ha traído del espacio, le va a imprimir su impronta, algo de su naturaleza, y a partir de ahí lo vamos a ir viendo todas las diferenciaciones. Así que crece, se diferencia y se desarrolla desde ella, desde esa materia, y ella con mayúscula porque es materia completamente espiritual. La materia siempre es virgen. Lo que se hace con la materia es lo que varía, pero la materia siempre es virgen. El logos, la superalma del sistema, el logos central que no vemos, el que vemos es su cuerpo más externo, el logos el sol que vemos, pero el que es central, el que no vemos, atrayendo a su alrededor la materia necesaria del espacio, la anima con su propia vida, y esta vida, la vida del logo solar, en esta materia sutil es denominada el Atma, el yo con mayúscula, el espíritu en cada partícula de esa materia que atrae dentro de sí. Hay un nombre que va apareciendo, a partir de ahí aparece en algunos momentos, y es Fohat, que es la energía del propio logo solar. Y dice HPB que Fohat excava hoyos en el espacio y ninguna descripción, dice ella, podría ser más acertada. Es otro símbolo, es otra manera de decir, a ver, si de toda la masa de materia, yo aquí nada más he puesto unos cuantos puntitos, ¿no? Pero esto está lleno, no hay nada vacío. Pero si de toda esta materia el logos atrae, se apropia de un montón de ella, que la encierra en su propia aura, no cabe duda de que en algún lugar de aquí, de lo que está alrededor, en sus cercanías, ha quedado sin esa densidad de materia. Pero bueno, esto es una idea que surge a partir de lo que dice aquí HPB. Esa energía foática que gira en remolinos forma innumerables vórtices. El tema de los remolinos y los el dragón de la sabiduría y los 7 dragones y los vórtices de fuego y todo esto está en el primer tomo de la doctrina secreta. Pero nosotros hasta aquí no lo vamos a ver, porque entonces ya nos tendríamos que meter en otro estudio, que precisamente el primer tomo es el que está haciendo los lunes nuestro compañero Isaac Hawley. Entonces, cada uno de estos vórtices, configurado por la energía foática divina, la del logo solar, y cada uno de esas miríadas de vórtices, recordemos que ya hablamos estos días pasados de que son miríadas, incontables. Entonces cada uno de ellos recubierto con la materia del espacio, esto es, el espíritu, en una envoltura de materia cósmica, que ya hemos visto que se denomina comúnmente Mula Prakriti, pero estos nombres no nos dicen mucho, pero bueno, como se lo pusieron, pues así. Y estos son los átomos del Adi o plano superior, el primero. Estos son los de aquí arriba, que además de ser el primer plano, son los más sutiles del primer plano, Adi. Y Fohat o electricidad, como también es llamado, es vida cósmica. Y en teosofía, esta electricidad vital cósmica es bipolar.
es una energía que ya se muestra con dos polaridades, positivo y negativo, pero ya lo iremos viendo. Eso es un equivalente de la luz del logos. Fohat se convierte en la fuerza que impulsa el poder activo del logos, que hace que el 1 se haga 2 y luego se haga 3 y así se vaya subdividiendo, para poder hacer la manifestación de todo su universo. Se ha de realizar toda esta transformación que iremos viendo, que nosotros procedemos de ahí, decir, bueno, ¿qué interés tiene todo esto para mí? Si queremos conocernos a nosotros mismos, hemos de saber de dónde procedemos. Y hay algo que la señora Blavatsky dice en más de una ocasión. Para estudiar estos asuntos hay que ir primero de lo universal a lo particular. Y luego podemos ir de lo particular a lo universal. Pero hemos de ir de donde procede todo y irlo desglosando hacia abajo. Algunos de los átomos de este Adi o plano superior, algunos, permanecen como átomos. Uno, miríadas, pero sin juntarse. Otros se unen y forman moléculas. Las moléculas se unen y crean combinaciones moleculares más complejas, pero sigue hablando de aquí, del plano divino o Adi, el más elevado. Y así sucesivamente hasta que se forman 6 subplanos por debajo del subplano atómico de Adi. El subplano atómico de Adi es el 1, el primero, el de arriba del todo, el más elevado. Y a partir de esas combinaciones y juntarse y formar moléculas aquí, se van formando los subplanos hasta llegar al 7º subplano de este plano de Adi. Y aquí ya hay un montón de materia preparada para más cosas. Atman, que viene del sánscrito, significa el espíritu universal, la mónada divina, el 7º principio así llamado en la constitución septenaria del hombre. Pero también dice que es el alma suprema, es el espíritu, el yo superior o verdadero yo. Como que comienza a citar el espíritu universal y de dónde procede y tal, pues es claro, el espíritu universal procede de aquí arriba, que esto lo hemos ido viendo en estas semanas anteriores, en estos jueves anteriores, que es de donde procede todo, de la unidad, un ser. Llegamos ahora a la formación de los átomos del segundo plano, los de aquí, del plano de Anupadaka. Algunos de los átomos del Adi o primer plano atraen a su alrededor una envoltura de las combinaciones de su propio subplano más inferior. Es decir, que algunos de los átomos de aquí en el subplano más inferior, que ya son combinaciones, los atraen y atraen a su alrededor una envoltura. Y los de aquí atraen a su alrededor una envoltura. Y habla de los ejes de desarrollo que están fijados, que no tengo ni idea de qué significado están esos ejes, porque claro, aquí no podemos conocer cómo se mueve todo esto. Pero tal como antes se ha descrito, esto está movido por el tercer logos solar. Entonces, este espíritu, el espíritu más su envoltura original de materia cósmica, o el átomo del primer plano de Adi, el átomo del primer plano de Adi, es el espíritu del segundo plano e impregna la nueva envoltura que se ha colocado, formada por las combinaciones de grado más inferior de sí misma. Todas las de aquí
que en parte las reviste, y entonces, como son más densas, las podríamos dibujar, porque esto no es nada más que un diagrama para entendernos. Y todo esto está mezclado con lo de aquí, interpenetrado con lo de aquí, y ahí la palabra que se usa con frecuencia, Pepa, se ha ido. Está interpenetrado con esta parte más densa y está interpenetrando a esta que será más densa, y a esta, y a esta, y a esta, y a esta, y así sucesivamente hacia abajo. Lo más sutil se cuela, interpenetra lo que es más denso que ello mismo, siempre, hasta llegar aquí a la Tierra. Así que estas envolturas animadas de este modo son los átomos de la Anupadaka o segundo plano. Y cuando estas se revisten, pasan a ser el subplano atómico del plano segundo o Anupadaka. Y mediante las agregaciones cada vez más complicadas de estos mismos, que también se unen y forman moléculas y forman estas gradaciones más complejas, llegan a la existencia los 6 subplanos de Anupadaka, se van haciendo más complejos, se unen y forman moléculas más complejas cada vez en este mismo plano. Así que de aquellos átomos que habían aquí, todo se hace más complejo, y cuando llegan aquí es ese plano, ese átomo revestido, y cuando llegan aquí la cosa revestida pero formando moléculas más complejas. Sé que esto que nos está presentando puede resultar un tanto espeso. Estoy tratando de explicarlo o de aportarlo o de compartirlo con vosotros según yo misma he podido ir penetrando un poquito en ello, porque no es cuestión de poderlo ver que no podemos verlo. Ni esto está explicado a partir de la doctrina secreta y los Mahatmas en las cartas y tal, pero el resto de aprendices no conozco a ninguno que haya podido penetrar nada de todo esto, ni en la actualidad ni en los que han pasado antes que nosotros por esta historia. Así que vamos tratando de hacer como un estudio meditativo en cada una de estas explicaciones para captar, tener ese estado perceptivo de poder comprender de qué nos está hablando. Y sigue diciéndonos, de modo parecido, algunos de los átomos del plano Anupadaka llegan a revestirse de las agregaciones de su propio subplano más inferior y así se convierten en átomos átmicos. Sí, lo mismo que había sucedido con los inferiores de aquí, sucede ahora con los inferiores de aquí, pero se revisten de otra. Así que tienen la que habían tomado de aquí, más que añaden otra y vienen a ser los átomos más elevados, el plano atómico, el subplano atómico, hay que decir subplano porque es más correcto, el subplano atómico del plano átmico. Entonces el espíritu, ahora revestido con 2 envolturas dentro de su pared atómica, que es la que le puse el color distinto, de agregaciones del subplano más inferior del plano Anupadaka, es el espíritu original o vida con mayúscula, más sus 2 envolturas, y al que se denomina el espíritu del plano átmico. Así que cuando está aquí es el espíritu del plano átmico, pero mucho más densificado que anteriormente. Mientras que la pared de su átomo se considera, esta que es de otro color, que no es más que un dibujito, disculpadme, pero no tenía otra forma de poderlo representar. Mientras la pared que lo engloba,
al átomo con sus dos envolturas, una de aquí tomo de aquí y otra que tomo de aquí, más la pared, que es la del otro color, vienen a representar el conjunto y se considera esta pared como la materia que lo envuelve. Esto por analogía con lo que puede observarse en la Tierra, puesto que estos planos más superiores, esto está en el propio libro escrito así, lo único que he hecho es resaltar el color, son incognoscibles. Fijémonos lo que dice. La propia señora Blavatsky también lo dice a sí mismo, son incognoscibles. Podemos tener cierta percepción intuitiva si tuviésemos algo de desarrollo de nuestro vehículo búdico o por inspiración alguna conexión temporal para poder captar y percibir eso. Por lo tanto, hemos de tener la sencillez y la humildad de decir, estamos tratando de comprender. ¿Pero por qué? ¿Por qué esforzarnos en tratar de comprender? Porque nosotros, el ser, la mónada humana, procede de aquí. La mónada humana que empieza aquí, Atma, Buddhi, Manas, es la mónada humana. Nosotros, el ser, somos esto, revestido de los vehículos y luego ya vemos en los diagramas que están más completos. Así que este átomo, nuevamente, nos sitúa aquí, este átomo envainado otra vez en las agregaciones del subplano átmico más inferior, se convierte en el átomo del plano búdico, aquí, añadiendo otra cobertura y la parte externa del color anaranjado que le puse. Así que en el plano búdico, tiene tres telillas, que lo engloban en su envoltura atómica de agregaciones átmicas más inferiores. Y aquí ya tenemos preparado el material básico del subestado atómico del plano búdico. En el plano mental, el espíritu tiene una cuarta envoltura dentro de la pared atómica. En el plano astral, una quinta dentro de la pared atómica. Y en el físico, una sexta. Aquí sí hay 5 y la externa. Y aquí hay 6 y la externa. Y sería el átomo del subplano atómico físico. Nuevamente os digo, disculpad que no pueda hacerse de otra manera, porque ya veis cómo ellos mismos, la señora Blavatsky y estos hermanos que escribieron estas obras, estos libros, pues nos dicen, esto es incognoscible. Pero añade algo, dice, pero el espíritu original, más todas sus envolturas, excepto la más externa, excepto la de este color, siempre se considera como espíritu. Y la envoltura más exterior, solo como forma o cuerpo de cada uno de los átomos, de las miríadas incontables átomos que hay en cada uno de los planos y subplanos, miríadas. Esta es la involución del espíritu que hace posible la evolución. Se sumerge en vehículos más densos para hacer posible que aquí llegue un tipo de materia con el cual se pueda construir este mundo en el que estamos ahora viviendo a través de nuestros cuerpos físicos y conocer este plano y desarrollar conciencia, adquirir conocimiento, experiencias de todas clases y un largo etcétera que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Así que es la evolución de la materia por medio de todo este proceso.
por medio de la materia, la evolución de las formas y por medio de las formas, la evolución de la conciencia, de forma graduada en todos y cada uno de los reinos. Y por muy complicada que la descripción pueda parecer, el principio es simple y puede captarse fácilmente. Lo de fácilmente está en el libro. No sé si es muy fácilmente, pero nosotros estamos tratando de comprender, de compartir y seguro que mucho de ello se va a abrir a nuestra conciencia. Realmente, pues, podemos hablar de espíritu, materia, en todas partes. En todas partes, en todos los planos y subplanos y en las miríadas de partículas de materia, está espíritu y materia al mismo tiempo. El espíritu en una cubierta de materia. Y ahora nos habla ella de los subplanos, de estos subplanos que nos ha estado diciendo, pero nos clarifica algo más. Vamos a ver. Ahora bien, los átomos fundamentales del plano físico, estos que conocemos en el plano físico, que la ciencia ha estado estudiando y ha llegado, bueno, hasta algunas partículas de los átomos físicos, subpartículas, por ejemplo. Cuando se habla de los neutrones y tal, son las partículas que forman un átomo, el núcleo, los electrones y todas esas partículas. Pero hay unas subpartículas todavía más pequeñas que la ciencia ha denominado neutrinos y que dice que esos neutrinos están continuamente atravesándolo todo, nos atraviesan, no nos enteramos, nos atraviesan, cruzan la materia más densa, lo atraviesan todo, pero no nos afectan, entre comillas, porque no sabemos si afectan o no afectan tal como dice la ciencia. Pero el caso es que son subpartículas. Y son subpartículas de los átomos más pequeños aquí, del plano físico. Luego quiere decir que estos podrían ser, y yo no lo puedo afirmar, perdonadme, pero no lo puedo afirmar, pero parece sugerir que entonces estas subpartículas serían la materia que ya estaría situada para colocarla en un lugar que sea correspondiente como la materia más densa del mundo astral o cámico. ¿Sí? Porque una vez que es más pequeño, más sutil que el propio átomo físico, que los propios átomos de aquí, de este subestado, pues entonces pasarían a aquí. Así, ¿qué nos dice? Los átomos fundamentales del plano físico no son los átomos del químico moderno, aunque hemos de considerar que el libro de Annie Besant tiene años y la ciencia ha seguido estudiando, como hemos podido comprobar. Los átomos fundamentales se van agregando. Ay, mira, era el té de papi. Que cuando se terminó el té, me dijo, ayúdame a ponerme los zapatos. Entonces puse el vaso encima del ropero y me puse... Bueno, no se dio cuenta de que se abría su micro. Así que dice que los átomos fundamentales se van agregando en sucesivos grupos característicos, formando estados diferenciados de materia. Y el átomo químico puede encontrarse en el quinto, sexto o séptimo de estos estados. Puede encontrarse como gas, líquido o sólido. Son conocidos los estados gaseoso, líquido y sólido de la materia. Y ahora hemos dicho, lo reiteramos, que la ciencia ya ha ido más profundo, o tal como a menudo se les denomina los subestados gaseoso, líquido y sólido. Gaseoso, líquido y sólido. Y más allá del gaseoso existen 4
subestados que tienen condiciones menos conocidas, los 3 estados sutiles de la materia o subplanos y el genuino átomo físico. Es decir, el que en su momento se denominó y se puso este nombre y se conserva, el subestado etérico, el superetérico, el subatómico y el atómico físico, el más elevado del plano físico acá. Bueno, las flechitas son para ayudar. A veces no sé si ayudan, pero como tampoco voy muy deprisa, porque me parece que esta no es una condición para poder ir deprisa, pues espero que nos dé tiempo de, cuando voy marcando o voy señalando, nos dé tiempo. Si hay alguna cuestión que de pronto os llama la atención y queréis que nos detengamos ahí, levantad la mano, avisadme de alguna manera para que yo pueda también parar ese momento y no lo dejemos para el final porque quizás al final se nos pase un poco o no sepamos ya en qué diapositiva estaba. José. Sí, hola. Entonces, cuando nos referimos a la parte física o cuando nos referimos a la parte no física, para conjugar de que todo es uno, la materia y el espíritu, nos referimos simplemente a la capa exterior o a la capa interior. Nada más, pero es lo mismo. Es lo mismo. Simplemente es la parte externa o la parte interna. Sí. O sea, la cáscara de la naranja o es el gollejo de la naranja. Exactamente, lo has captado muy bien. Y aquí, si me permites, José, me has recordado aquellas palabras de Annie Besant, que son, bueno, cuando aquello se introduce en la conciencia de uno mismo, ¿no? Aquello de, vale, caramba. Ella dice, la materia es espíritu densificado. El espíritu es materia sublimada. Todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque todo procede de la unidad, de ese espacio donde está todo, antes, durante y después de las manifestaciones, ahí está todo. Sí, perfecto. Gracias. Entonces, la densificación, estos cuerpos que van cubriendo los átomos, están hechos de la misma materia sutil, más comprimida, y forman una telilla. Y con eso se reviste esa unidad llamada espíritu, el espíritu humano, llamada la mónada, se va revistiendo y de arriba a abajo se va revistiendo de más telillas, porque este revestimiento permite que pueda tomar conciencia del lugar que está ocupando en el plano, en cada uno de ellos. Se reviste de aquí, puede tomar conciencia de aquí. Se reviste de aquí, puede tomar conciencia de aquí. ¿Seguís el cursor? Sí, se ve. Vale, entonces cuando vamos descendiendo y llegamos aquí a lo sólido, el espíritu está revestido de una densidad muy grande si nos referimos al polvo mineral, ¿verdad? Pero está metido ahí dentro. Y desde el polvo mineral, desde esa densidad de la que está cubierto el espíritu es el centro y lo que nosotros percibimos como polvo mineral, como la arena, como lo que fuere, es el vestido que se ha ido poniendo. ¿Para qué? Para poder tomar conciencia de este subplano más inferior. ¿Y cómo toma conciencia? Días atrás dijimos, por la presión y por el calor cambia. No es autoconciencia, pero es una respuesta de conciencia. ¿Y qué es esa conciencia?
el espíritu de dentro. La vida divina, ese espíritu de dentro, es el que responde a la presión y al calor de fuera, y algo que era un tipo de materia se puede convertir en un brillante, en un rubí, en esto, en aquello, en el otro. Sí, Fijémonos que cuando reflexionamos sobre esto es tan maravilloso, es algo impresionante. Disculpa, José. Sí, como hay el mismo gráfico ese que estaba señalando, el hielo no es más que el agua en estado sólido. La nube no es más que el agua en estado gaseoso. Sí. Pero sigue siendo agua. Claro. En este caso es el mismo espíritu. Gracias, Sí. Garay. Está muy claro. Se va comprendiendo cada vez un poco mejor, ¿verdad? Pero fijaros que estamos al principio del curso y mucho más iremos comprendiendo. Y de hecho esa comprensión nos abre todo un universo del que desconocíamos casi todo. Y conforme se abre, es una apertura que no es otra cosa que expansiones de nuestra propia conciencia. Y es como el niño que descubre el universo, su mundo, cuando es pequeño. Es un asombro, pero es un asombro maravilloso. Gracias, José. Salomón. Hola, Clarisa. Buenas tardes para ti. Oye, concerniente a la materia, hay materia noumenal, por decir, y materia fenomenal, o siempre, lo que pasa es que cuando mencionas que la materia siempre es virgen, siempre es la que es, sin embargo, hay materia que es manifestada y materia que no, que fue antes que la materia manifestada. No, la materia, a ver, lo no manifestado es el universo cuando está en pralaya, pero la materia está ahí, en el espacio. Espíritu y materia están siempre en el espacio, antes, durante y después de las manifestaciones. Cuando decimos manifestado, ¿a qué nos referimos? Aquí arriba ya está manifestado, aquí también. Cada vez se manifiesta, pero se manifiesta en formas más densas. ¿Qué es lo que permite que pueda manifestarse en los diferentes planos? Que esa materia que se ha ido haciendo agregaciones le permite justamente lo que hemos dicho, tomar conciencia cada vez de sus planos más inferiores. Cada vez. Sí, sí, pero, gracias. Pero lo que cambia en las agregaciones no es el espíritu, sino que las formas que van adquiriendo esos cuerpos de materia que revisten al espíritu, esas formas cambian la vibración. Si la vibración es elevada, vibran de una manera que puede aproximarse a su origen. Pero si la vibración es muy densa, entonces es como el peso, ¿no? De bom, bom, bom. Entonces, claro, ¿qué significa que la materia es virgen? Que la materia por sí misma no se puede contaminar. Si nosotros aquí tomamos una forma densa del mundo, del plano físico, una forma muy densa del plano físico, y la reducimos a sus partículas más pequeñas, pom, 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 y llegamos al átomo físico, que ya he dicho que no era el que estudian los científicos, sino todavía más fino que ello. Si llegamos aquí y todavía lo deshacemos más, entonces, ¿qué es lo que encontramos? Lo que aquí era, pongamos un animal muy dañino, el cuerpo del animal muy dañino, cuando estaba aquí densificado, vivo, que decimos en el mundo terrenal, y lo hemos hecho una papilla de materia física, aquí lo que se evapora es el agua de ese animal,
Nosotros también tenemos un 72% de agua que forma parte de nuestro cuerpo y el agua va a parar aquí y tiene una vibración. Y los gases de aquel cuerpo del animal van a parar aquí y es otra vibración. Y los éteres del cuerpo que estaban metidos en el cuerpo del animal van a parar aquí y así sucesivamente. Sí. Entonces, esa materia no tiene ya ninguna capacidad de hacer daño. Tenía capacidad de hacer daño en aquel animal supuestamente dañino, pues lo hemos puesto como algún ejemplo. La tenía mientras estaba aquí densificado en su propia naturaleza como animal. Pero cuando todo esto se ha disuelto, no hay ninguna capacidad de hacer daño en esa materia, ninguna. De acuerdo, gracias, Clarisa. Sé que es complejo, pero lo vamos a ir comprendiendo. Yo también, porque yo soy una aprendiza más con todos vosotros, ¿eh? ¿De acuerdo? María. Abre tu micro, sí. Sí, buenas tardes, Clarisa. Mira, me estoy comunicando contigo para preguntarte porque no capté bien, no escuché bien el nombre de las subpartículas que todo lo están interpenetrando siempre. ¿Me podrías repetir el nombre que la ciencia le da a esas partículas finísimas? ¿En las del plano físico? Sí. Lo más denso es sólido, líquido, gaseoso. Ajá. Estas son las que conocemos comúnmente. Etérico, ajá, superetérico, subatómico y atómico. Sí. Pero tú mencionaste un nombre como neutrinos. Ah, las más pequeñas que dice la ciencia que nos atraviesan por todas partes, neutrinos. Ah, ya, neutrinos, ya lo anoté. Y entonces en lugar de los neutrones del átomo son neutrinos. Y la ciencia oculta, ¿qué nombre les da a estos neutrinos? Les da el nombre de materia astral y son estas subdivisiones, las más densas y las más sutiles. Aquí en algún momento alguno de los primeros teósofos de la segunda generación, porque ya eran de segunda generación, dijeron que este era equivalente al sólido astral, al líquido astral, al gaseoso astral. ¿Veis el cursor? Sí. Sí. Al etérico astral, sí. Al subetérico astral, subatómico astral y atómico astral. Serían esos nombres. Pero es que estos nombres pues nos pueden decir o no decir nada. Es materia astral, desde la más densa hasta la más sutil. Y en la materia mental, la materia del plano mental, pues sería como una especie de equivalencia, lo más denso del plano mental y lo más elevado y sutil del plano mental, que es el átomo, aquí arriba, el subplano atómico, manásico o mental. De las dos maneras se llama manásico o mental. Aquí cuando yo confeccioné el diagrama, los puse en esta forma porque durante la encarnación una parte de mana solamente es la que está asociada con el resto de la personalidad. La otra parte de mana solamente, que es la que denominamos abstracta, siempre está asociada con Buddhi y Atma. Es la mónada humana, por eso la llave las engloba a las tres. Y aquí esta trinidad, Atma, Buddhi y Manas, se convirtió en humana porque fue dotada de un cuerpo causal. Veréis que aquí dice cuerpo causal, yo superior o alma ego, que ego no es más que una palabra en latín que quiere decir yo. Ego te absolvo, dice el sacerdote. Yo te absuelvo. Es latín, ego, yo. Esto es el yo superior. Y este es el que durante la encarnación es el denominado el yo inferior o personal. A algunos amigos y compañeros le han llamado en ocasiones el yoyito, que nos las juega bastante, ¿verdad?
Sí, o cuaternario inferior también. Bueno, el cuaternario, pero Blavatsky no lo pone ni siquiera como cuaternario, pone 3. Ah, mira. Pone 3, no pone 4. Y tenéis al principio de este curso, visteis el diagrama de Blavatsky. Sí. ¿No? Pues muchas gracias por tu aclaración, Clarisa. Tú no te preocupes, Amable. que a poquito vamos a ir aprendiendo todos. Yo también, yo estoy aprendiendo aquí junto a vosotros. Nuria. Muchísimas. Hola, mira, yo quería, sobre lo que ha dicho Salomón, que si era el noumeno de la materia, pues ya sabes que esto muchas veces las palabras, queremos poner palabras y a veces confundimos más que aclaramos. Cuando hablamos de mula prakriti, que has hablado como raíz de la materia, entonces igual ese raíz de la materia en algún momento se puede confundir como noumeno, pero noumeno es la unidad, o sea, es lo que no está manifestado, lo que... Es el espíritu en todo, por En todo, decirlo de eso. una manera como... Eso, pero seguramente la confusión está en que se le llama a mula prakriti la raíz de toda materia Sí, en la pero claro, manifestación. aquí Anivesan de hecho ya pone menos nombres, Claro, pone sí, muchos sí. menos, ¿eh? Sí, pero Y como yo, tenemos esta idea, yo por si acaso a Salomón sí, le aclara, ¿no? Porque a veces nos empeñamos en poner muchos nombres y en vez de aclarar, pues lo liamos más. sí, tienes razón, Nuria. Sí, Cuanto eso era lo único, más gracias. sencillo, Mejor. tanto mejor, sí. Bueno, pues seguimos, ¿verdad? Vale. Estos átomos, los genuinos, los que forman parte del subplano atómico en cada uno de los planos, están agregados en grupos que actúan entonces como unidades. ¿Ves? Si juntamos una serie de cosas y están envueltas en el mismo vestido, pues aquello forma una unidad. Y a estos grupos se les llama moléculas. Los átomos de una molécula se mantienen unidos por atracción magnética. Y las moléculas de cada subplano están dispuestas geométricamente en relación entre sí en ejes idénticos a los ejes del desarrollo del átomo del plano correspondiente. Es decir, que conservan su forma. Aquí las agregaciones pues, serían las del subplano atómico mental. Aquí las agregaciones serían las del subplano atómico búdico, etcétera, ¿no? Pero como están metidas en esas vestiduras, en esas telillas que hemos dicho hace unas diapositivas atrás, y que cada una de ellas está impregnada de lo que el logo solar le ha impreso en esas telillas, pues cada una tiene su propia naturaleza. El doctor Suzuki, filósofo japonés, maestro Zen, dice: nos vemos obligados a usar el lenguaje para comunicar una experiencia íntima cuya propia naturaleza trasciende con mucho el campo de la lingüística. Como acabamos de decir, y Nuria lo ha expresado muy bien, no nos confundamos con los nombres, porque tantos nombres para una misma cosa también confunden, y nosotros mismos luego estamos oyendo hablar de una cuestión y decimos, ¿y esto tiene que ver con aquello? Mantengámonos en donde estamos para tratar de comprender, porque Anivesan es muy didacta, lo explica muy bien, y lo que vamos a hacer nosotros es tratar de ir comprendiendo por medio de lo que ella nos muestra. Aquí los problemas, por Heisenberg, físico teórico alemán, que dice, aquí los problemas del lenguaje son realmente serios. Deseamos hablar de la estructura de los átomos, pero no podemos hablar de los átomos en el idioma corriente. Y claro, ¿y qué otro idioma tenemos sino el corriente?
Sí, tenemos el idioma de la intuición y de la percepción, pero esas son facultades búdicas. ¿Las tenemos un poquitín desarrolladas? En general no las tenemos, porque ya son facultades que se desarrollan dentro del periodo iniciático. Hablamos de la intuición con mucha ligereza en muchas ocasiones. Es que es muy intuitivo y es que es tal y cual. Se está hablando de un desarrollo que como mucho es un corto, pequeño y escaso reflejo de la intuición búdica en el cuerpo astral cámico. Y como que este está bastante turbio y bastante ensuciado por las pasiones y los deseos y el largo etcétera, pues poco puede reflejar de aquella intuición. ¿Y qué es lo que refleja mayormente? Presentimientos. El cuerpo astral cámico, en general, lo que refleja, lo que muestra son presentimientos que tienen muy poco que ver con el mundo espiritual. Fijémonos si la cosa se puede hacer complicada, pero vamos a tratar de hacerla más sencilla. Sigue diciéndonos Anibesan. Por medio de estas sucesivas agregaciones de átomos en moléculas y de moléculas más simples en más complejas, se forman los subplanos de cada plano bajo la actividad directora del tercer logos. Y vimos que era el primer logos, segundo logos, tercer logos. Y les he puesto esas miríadas que son imposibles de poner, pero bueno, he puesto 6 o 7 en cada uno de ellos. A partir de ahí se hacen las modificaciones y llegan acá, se añade una telilla y llega acá, etcétera, etcétera. Bueno, desde arriba la cosa era. Así que nos sigue diciendo hasta que el campo de evolución, que es lo que se está construyendo por medio de estas agregaciones, que consiste en 5 planos en los que se va a mover el ser humano, que son estos: átmico, búdico, manásico, astralocámico y físico. Son estos 5. Así que hasta que el campo de evolución, que consiste en 5 planos, se completa. ¿De qué evolución? De la evolución humana. Y en los aspectos más densos, de la evolución de otros reinos también. Pero cuando habla desde aquí para abajo, está hablando de la mónada humana, Atma, Buddhi, Manas. Por lo tanto, por eso hemos de tener en cuenta, cuidado, está hablando de nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Cada uno de nosotros es una de esas miríadas de seres. Así que el primero y segundo plano, Adi y Anupadaka, están más allá de este campo. Estos dos, Adi y Anupadaka, están más allá del campo de la evolución humana, que son estos 5. Cada uno de los planos mostrando 7 subplanos. Estos 7 subplanos están formados por el tercer logos que citamos anteriormente, pero no hay que suponer que son absolutamente idénticos a los ahora existentes, porque son modificaciones constantes que veremos más adelante. Y dice que no son absolutamente idénticos porque incluso el ser humano produce modificaciones en la propia materia que conforma sus cuerpos, pero también en la materia circundante. ¿De qué plano? De los planos donde nos movemos, por medio del pensar, del sentir, del actuar, del hablar. Modificamos la materia del propio plano. Pero lo iremos viendo en detalle y nos sorprenderá y nos maravillará. Bueno, a mí es que me maravilla. Así que Einstein experimentó el mismo sobresalto cuando por primera vez entró en contacto con la nueva realidad de la física atómica. Aquí abajo, fijaros, él entró en sobresalto.
Si de pronto en lugar de esto hubiese podido constatar todo esto que está más arriba, pues no sé si estamos preparados para poderlo vivir sin que se altere todo nuestro sistema. Así que él escribió en su autobiografía: todos los intentos que hice para adaptar el fundamento teórico de la física a este nuevo tipo de conocimiento fracasaron rotundamente. Era como si hubieran quitado la tierra de debajo de mis pies, sin dejarme ningún fundamento sólido sobre el cual poder construir. Esto Einstein. Nosotros, claro, nos movemos pues como aprendices en terrenos desconocidos, pero todos los seres tienen un impulso interior, lo tenemos, todos tenemos un impulso interior. Queremos saber, pero ¿qué es lo que queremos saber? Queremos saber nuestra propia naturaleza. ¿Quién soy yo? Es esa pregunta que en algunos a veces ha martilleado por años. Así que sigue diciéndonos Anibesan: las actuales condiciones no fueron originadas solamente, el solamente aquí es importante, por el trabajo del tercer logos, en quien predomina la actividad. Para la ulterior integración fueron necesarias las energías más fuertemente atractivas o cohesivas del segundo logos, que es sabiduría y por lo tanto amor. El segundo logos tuvo que impartir los aspectos de sabiduría y amor, que es cohesivo, que es el que mantiene la integración de esas formas. Si no, se desintegrarían. Volverían todas a estar solas, solas en el espacio. Primero en el espacio solar, pero antes de ello también lo eran en el espacio exterior, más grande, y así dentro de las galaxias, etc. Sigue diciéndonos: es importante recordar que los planos están interpenetrados y que los subplanos correspondientes están directamente relacionados unos con otros y que en realidad no están separados por capas interpuestas de materia más densa. Recordemos que este es el mismo gráfico que el otro que hemos estado viendo, solo que pues aquí explicaba lo de los tres logos, y lo estuvimos viendo en las primeras sesiones, cómo cada uno de ellos hace y cumple, o hizo y cumplió, su propia función para poder realizarse la manifestación. Pero lo que tenemos que describir en cualquier gráfico de dos dimensiones, un dibujo, un diagrama, etc., es una necesidad para que podamos entendernos. Todo esto está aquí y ahora. Si esto lo comparamos con la densidad o sutilidad de la Tierra en la que vivimos, hemos de comprender que hay un logos planetario, que es el centro del planeta, cuya naturaleza espiritual desconocemos, pero es un logos más pequeño o más inferior que el logos solar. Y cada uno de los planetas está cohesionando su propio cuerpo, manteniéndolo integrado. Y si dejase un momento el logos planetario de mantener esta integración, se desintegraría todo y no tendríamos ya suelo en el que vivir. Entonces hemos de comprender que las diferentes partes que componen la Tierra en la que vivimos, que se llama por numeración, están de afuera a adentro, la exosfera, la más externa, que puede llegar hasta aquí, la termoesfera, en la segunda, que puede llegar hasta aquí, pero fijémonos qué he hecho con las flechas. Todas estas capas, que cada una llega más exterior que la otra, hasta esta última, la exosfera,
todas parten desde el centro mismo de la Tierra. Se están interpenetrando las unas con las otras hasta el centro. Todas parten desde aquí. Ninguna puede llegar hasta aquí sin haber partido desde el propio Logos. Esta es una idea muy importante, porque eso mismo pasa con el Logos solar y pasa con la galaxia y con cualquier galaxia. Entonces tenemos en tercer lugar la mesosfera, que llega hasta aquí partiendo desde el centro, la estratosfera, que llega hasta aquí partiendo desde el centro, la troposfera aquí partiendo desde el centro, la corteza aquí partiendo desde el centro, el manto superior hasta aquí partiendo desde el centro, el manto inferior hasta aquí partiendo desde el centro, el núcleo externo hasta aquí partiendo desde el centro y el núcleo interno hasta aquí partiendo desde el centro. Y esto significa interpenetrarse, interpenetrar. Cada uno de ellos llega hasta el lugar en el que queda su límite fijado porque hace una función, cada uno de ellos. Pero todos parten desde el Logos que les da vida y cohesión, firmeza, integración, mantenimiento. Y a los que vivimos por aquí fuera, también nos proporcionan lo mismo. Una parte el Logos planetario y otra parte el Logos solar. Como también a toda la Tierra se la da el Logos solar. Y a todos los planetas del sistema solar se los da el Logos de la galaxia. E iremos viendo. Así que volvemos a la idea. Es importante recordar que los planos están interpenetrados y que los subplanos correspondientes están directamente relacionados unos con otros y que en realidad no están separados por capas interpuestas de materia más densa. No están separados, están interpenetrados. No son capas de cebolla. De modo que no tenemos que pensar en los subplanos subatómicos como si estuvieran separados uno de otro por 6 subplanos de densidad generalmente acrecentada, sino como estando en inmediata conexión uno con otro. Podemos ilustrar esto en un diagrama tal como sigue, y en el libro Annie Besant puso este diagrama. Describe los sólidos, líquidos, gaseosos, etéricos, superetéricos, subatómico, atómico, tal como los describimos. Y describe los planos, porque esto se va repitiendo en la Tierra, en el plano astral cámico, en el plano manásico, y les pone la cualidad que ha sido, parece, descrita como correspondiente a cada uno de estos. Pero no es el agua que vemos en el plano físico, ni es el fuego que vemos en el plano físico, ni es el aire que vemos en el plano físico, ni es el éter que se describe en este plano como etérico, sino que cada uno de ellos está conectado con su propia fuente. Pero esto pues aún es de una mayor sutilidad y pues ya veremos, ¿no? Pero tenemos una ligera idea. Y aquí nuevamente dice, y de estos dos pues no se dice nada porque sabemos poco. Tenemos la idea del átomo con el núcleo muy pequeño, pero con toda la carga positiva y casi toda la masa, formado por protones y neutrones. Y tenemos la corteza, que son todos los electrones con carga negativa circulando alrededor de un átomo. Y Rutherford dibujó el átomo como un planeta
el núcleo sobre el que orbitan los satélites, los electrones. Y esto lo dibujó pues antes de que se pudiesen tomar fotografías, aunque yo no sé si han progresado mucho, lo desconozco, pero hace unos años las fotografías que podía realizar o un microscopio electrónico de una lámina de oro muy fina, una lámina de oro súper fina, pasada en el microscopio electrónico y solamente fotografiaba los átomos de la lámina de oro en líneas una bajo la otra, miríadas de puntitos, y eso eran los átomos, pero en realidad pues no se podía visualizar nada más que pequeñas líneas, puntitos. Bien, sigue diciéndonos aquí Annie-Besant. Ahora bien, esta relación es de lo más importante porque implica que la vida divina puede pasar de un plano a otro por la vía más corta de los subplanos atómicos que se comunican. Esto es muy interesante. El interés de esto lo veremos más adelante. Y en realidad esto describe la posibilidad de pasar en estado de meditación desde un subplano atómico a otro sin tener que pasar por los intermedios. Y aquí lo describe de esta forma. Dice, y no, la vida no necesita obligatoriamente circular a través de los 6 subplanos moleculares, porque ya hemos dicho que todos estos forman moléculas y tal, antes de que pueda alcanzar el siguiente plano en su más elevado subplano atómico, para continuar su descenso. Aquí habla de la etapa de descenso. La vida puede descender directamente aquí, y directamente aquí, y directamente aquí, y puede ir descendiendo de plano en plano, pero de su plano atómico a su plano atómico. Eso es lo que dice aquí. Yo no lo he visto, En realidad, enseguida encontraremos que las corrientes de vida divina de la mónada, las corrientes de vida divina de las mónadas, siguen esta vía atómica en su descenso hacia el plano físico. Si ahora consideramos un átomo físico, esto no es más que un dibujo, pero bueno, por dar una idea, mirándolo como un todo, vemos un torbellino de vida divina, la vida del tercer logos, la vida del logos solar en su tercer aspecto, girando con inconcebible rapidez. ¿Qué es lo que anima el átomo? La vida divina. ¿Y qué es lo que forman todas estas partículas? La materia de las que la vida divina se rodea para poder formar lo que denominamos nosotros un átomo aquí en el plano físico, porque de los otros no conocemos apenas nada y la ciencia tampoco. La ciencia física tampoco. Así que si ahora consideramos un átomo físico, veremos ese giro. Y nos está hablando del tercer logos actuando aquí. Es lo mismo, es el mismo gráfico que antes, la misma explicación, pero el resumen. La vida del tercer logos, actuando sobre el subplano atómico del plano físico. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Es el elemento químico más ligero que existe. Su átomo está formado por un protón y un electrón y es estable en forma de molécula diatómica. ¿Es el hidrógeno? Este es uno que va dando vueltas porque nada más tiene un electrón. En condiciones normales se encuentra en estado gaseoso y es insípido, incoloro e inodoro. Y esta es una representación simbólica de este
de este átomo. Pero el uranio es el elemento químico más pesado que existe, al revés que el del hidrógeno. Este es el más pesado en su estado natural, sin que lo toqueteemos los seres humanos. Su átomo tiene 92 protones en su núcleo, aquí. 92 protones. Y tiene de 143 a 146 neutrones circulando. Claro, esto no lo han podido hacer en movimiento porque es imposible, ¿eh? Pero nos podemos hacer una idea. Seguimos con la consideración del átomo físico. Por la atracción entre estos torbellinos giratorios se desarrollaron las moléculas y se formó el plano físico con sus 7 subplanos. Aquí no son más que dibujos, pero se juntaron unos con otros, formaron moléculas, formaron otras formas distintas, etcétera, etcétera. Pero en la restrictiva superficie de este torbellino giratorio están las corrientes giratorias, cada una en ángulo recto, la interior con la exterior. Y están aquellas cubiertas invisibles, telillas como las denominan y besan, que nosotros no podemos de ninguna manera percibir. Estas corrientes giratorias no están presentes en la primera etapa, en aquella primera etapa que estamos considerando. Están creadas por la vida de la mónada, la vida monádica, que es la del segundo logos. Y no están creadas por la vida del tercero, sino por la del segundo. Y se desarrollan una tras otra con plena actividad en el curso de la evolución. Esto que hemos tratado de describir por medio de Annie Besant tarda eones en realizarse. Y al decir eones es que bueno, los números en años de este mundo son incontables, son eones indefinibles, ¿eh? Entonces sigue diciendo, los átomos de los planos superiores se forman según el mismo proceso general. Por lo que respecta al vórtice del logos, el vórtice logoico central y sus corrientes circundantes, pero por ahora carecemos de todos los detalles. A medida que estas corrientes de vida monádica se añaden al vórtice logoico, la nota de la vida divina, la vibración de la propia vida divina impartida por el logos, enriquece cada vez más su calidad. Y podemos comparar el vórtice central con la nota fundamental, las corrientes giratorias circulares a los sonidos armónicos. La suma de cada sonido significa una riqueza añadida a la nota. Así que cada vez que se va densificando, el logos le imparte un poco más de sí mismo, si se permite decirlo así. Nuevas fuerzas, nuevas bellezas se añaden de ese modo al séptuple acorde de la vida. Y ahora pasaríamos al siguiente subcapítulo, pero yo lo dejaría aquí para continuar el próximo jueves con ello. Y si os parece bien, ahora dejaríamos de compartir y pasaríamos a posibles preguntas. María y luego Ricardo. Hola. No, Clarisa, yo no levanté la mano. Tal vez hace un rato que pregunté. No la bajé, pero ahorita la quito. Vale, gracias, vale, de acuerdo. Gracias, Clarisa, gracias. Gracias. José. Hola.
José Álvarez, si tiene la mano Sí, levantada. sí, ya. Vale. Que estaba buscando para... Vale. 2 o 3 vistas hacia atrás. Hablabas que nosotros modificamos también a cada uno de los planos. Sí. Dentro de ellos nombraste el plano mental. Sí. Y yo creo que esa es la idea más importante que yo he descubierto y que sé que tenemos que practicarla todos los días. Sí. ¿Cómo podemos modificar el plano mental con nuestros pensamientos en bien o en mal? Claro. Y me parece que... Ese descubrimiento es de los más importantes que puede realizar cada uno de nosotros en sí mismo, por sí mismo. Comprender, darse cuenta de que estamos influenciando no solo nuestra propia estructura de los vehículos, mental, emocional y físico, sino el entorno de cada uno de esos planos que nos rodea, del que estamos formando parte, porque estamos metidos ahí y que se interpenetra todo, porque las vibraciones que impartimos cuando pensamos se genera una onda vibratoria en nuestro cuerpo mental, pero además se genera una forma de pensamiento. Por la atracción de la materia mental circundante, en orden a la vibración del pensamiento que estamos teniendo, atrae a lo que es semejante y se genera una forma de pensamiento. Esa forma de pensamiento en ocasiones queda unida a nuestra aura y nos influencia, pero como que hay otras muchas formas de pensamiento del mismo tipo vibracional, cuando se juntan hacen una forma mucho más grande. Si es una forma de bien, esa forma mental tiene un poder para el bien, se suma a otras y tiene un poder para el bien, siempre dentro del marco de las leyes superiores. Pero cuando uno se deja llevar de pensamientos inferiores y enfados o iras u otras cuestiones, lo que genera es una forma que es negativa, cuya vibración es baja, dependiendo de la densidad de la vibración que ha impartido. Entonces, en sí mismo hay una vibración y la forma que estructura es de esa naturaleza de la vibración. Esa forma mental se rodea de materia astral. Siempre una forma mental se rodea de materia astral. ¿Pero de qué naturaleza la materia astral? También del mismo tipo vibracional. Entonces, claro, la responsabilidad por todo cuanto pensamos y sentimos y hacemos y hablamos es muy grande. Y descubrir eso que acaba de decir José, descubrirlo en uno, lo hemos leído, pero la comprensión es otro estado de la conciencia, comprenderlo, darse cuenta, descubrir. Cuando uno realmente descubre eso dentro de su interior, lo contacta, lo conecta, es la asimilación, que comúnmente se dice la palabra, se ha asimilado, entonces ya no pierde nunca de vista, entre comillas lo de la palabra vista, aquí las palabras son difíciles de poner también, pero ya no lo pierde nunca de vista. Sabe que siempre que está pensando está influenciando en sí mismo y a lo demás. Y sintiendo lo mismo y hablando lo mismo. La palabra tiene una importancia capital. Con una palabra le podemos salvar la vida a un ser humano y con una palabra lo podemos destruir. Es importantísimo el uso que hacemos de todo ello. Gracias, José. Gabriel, abre tu micro. Clarisa, mi pregunta iba dirigida al que usted acaba de manifestar en este momento. Entonces, yo pregunto, estos pensamientos y nuestras palabras lo que dan forma a nuestro cuerpo y es lo que lo mantiene corazonado. Sí, entonces, así mismo los pensamientos pueden manifestar deformación
lo que nosotros llamamos, por ejemplo, por decir algo, personas que son feas, o seres que son deformes, o animales que son deformes, o naturaleza deforme, todo parte de nuestro pensamiento y nuestras palabras. Bueno, en los seres humanos como que tenemos autoconciencia y un cierto grado, pequeñito todavía, pero de libre albedrío, nuestra fealdad no proviene de los demás, nuestra fealdad es el resultado de nuestra misma manera de pensar, sentir, actuar y hablar. El resultado de un conjunto de condiciones, pero eso es complejo. A veces hay personas que tienen kármicamente su cuerpo ahora no es muy bello y en cambio sus acciones son de una belleza grande. Yo he conocido algunas de estas y, por ejemplo, en la Sociedad Teosófica tenemos un ejemplo, si me permitís que lo ponga, nuestro compañero ya de los primeros de la segunda generación de teósofos, Taimni, hay muy pocas fotografías de él. No era bello, pero su alma sí era muy bella. Quiere decir que tenía unas condiciones kármicas para haber nacido con un cuerpo que no era bello ahora. Entonces, claro, ahí hay una mezcla de muchas cuestiones, el grado de la evolución, las cuestiones kármicas, etc. Hay personas que ahora tienen una belleza física muy grande y sus acciones son muy malvadas. Entonces, claro, se mezclan muchas cuestiones de edad interior, de evolutiva, etcétera, etcétera. Así que no podemos valorar las cosas a menos que viésemos de un ser humano la totalidad y ver de dónde viene, por dónde ha pasado, qué es, quién es. Por eso es tan importante que nos conozcamos a nosotros mismos, pero en la totalidad, porque no podemos conocer a otro ser humano más que en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos. Si yo me conozco solo así, a mí misma, a todos vosotros solamente os puedo conocer así y quizás menos, pero nunca más de lo que yo me conozca a mí misma. Esto se comprende, ¿verdad? Perfectamente. Es muy importante. Y el ejemplo de timing que tanto ayudó a la humanidad. Muchísimo, ¿verdad? Entonces, claro, porque si asociamos una cosa con la otra sin darnos cuenta de que hay mucho más, nos confundiremos enormemente. Sí, en lo externo, la belleza puede responder a lo interno o no. La fealdad puede responder a lo interno o no, porque depende de ese otro conocimiento del ser, de dónde viene, qué edad interna tiene, como decía hace un momento. Habría que considerarlo todo y no conocemos, no sabemos. Por eso es que una de las tantas premisas que hay en teosofía es que no hemos de juzgar a nadie, porque es que no sabemos nada de nadie. No podemos juzgar a nadie, no deberíamos nunca juzgar a nadie. Una cosa es tener el recto juicio de las cosas y otra cosa es juzgar a los seres humanos. Luego, cuando Gabriel hablaba pues, de la fealdad o no fealdad de los animales, como que están en un periodo de la evolución distinto y todavía han de llegar a otros estadios de la evolución cada vez más elevados, llegar en su evolución, llegar a los mamíferos más desarrollados, a los mamíferos que tienen contacto con el ser humano, que son gradaciones de la evolución de la conciencia en el reino animal. No podemos ahí juzgar ni fealdad ni no fealdad, porque cada uno de los grupos cumple una función dentro de la economía de la naturaleza, la N de naturaleza con mayúscula. Gracias, Clarisa. Aquí, gracias. Pues bueno, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra mano? Muy interesante. Si no tenéis más preguntas, pues dejaría de
de la grabación y nos quedaríamos convocados para el próximo jueves, continuar, que esto tiene mucha tela. Leonor, ¿qué tal? Gracias, gracias. Gracias a vosotros por compartir, por acompañarnos. Esto es posible porque estáis, si no, no se hace. Vale. Clarisa, ¿puedo hacerte una pregunta antes de que nos saludemos para despedirnos? Sí. Si algún jueves no puedo porque se me hace que no llego en el horario, cuando suben tus charlas a Braki, al canal de YouTube, ¿están al día o son anteriores? Mira, ¿No yo ahora cuando cierro, fijaros si esto va rapidito, yo ahora cuando cierro tengo que poner a Zoom a que haga la transformación a MP4. Y esto tarda un buen rato, ¿eh? Tarda, yo dejo el ordenador, ni lo toco para que no se estropee nada, me voy. Y mañana por la mañana, a primera hora, se lo mando a Ramón. Y Ramón lo cuelga enseguida. Sí, Ramón lo cuelga muy rápido. Lo cuelga enseguida, sí. Pero esta noche no, porque ya no nos da tiempo. Y no, esta la he visto. Digo, por las dudas que el jueves que viene no pudiera participar en directo. Bueno, pues la miro al día siguiente en el canal de YouTube, porque durante el día siguiente la habrá colgado Ramón, seguramente. La de los martes aparece colgada los miércoles por la mañana. Sí. Las de los jueves, el viernes por la mañana. Subirá el jueves. Las de Daniel, que lo hace los viernes, pues el sábado por la mañana. Ramón lo hace muy rápido también. Sí, sí, sí. Sí, es muy eficiente, sí, es verdad. Bueno. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias. Lo emplazamos hasta el jueves próximo. Gracias a todos. Gracias.